trata el calor? Los veo muy chapeteados, muy, ¿cómo se dice? Rosadante, algo así se dice, anyways. No, rebosantes es después de comer, van a estar rebosantes. Buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Quisiera antes de empezar la clase tener una oración, si me acompañas, toma de la mano al que está a un ladito de ti, inclina tu cabeza y oremos. Padre Todopoderoso, doy gracias, misericordioso Dios, por este momento que has cuidado de nuestra vida, Señor, en este lugar. Estamos tan cuidados, Padre, literalmente por ti. Padre, gracias por la oportunidad de hablar tu palabra. Hazme a un lado, que seas tú el que venga. Quiero pedir especialmente, Padre, por las personas que están batallando en su salud. Quiero pedir por Jesse que puedas restaurar su rodilla, mi Dios. Pido por Rubén Narváez, su cáncer, por Lupita. Continúa con nuestro hermano Carlos Soto, Dios, que pueda restaurarse totalmente. Protege, Padre, a los hermanos enfermitos. Gracias por las personas que nos visitan este día. Que tu palabra hable y tu espíritu, Padre, nos inquiete. Que no salgamos igual como llegamos, pero tomando decisiones en nuestra vida. Bendice nuestra familia, que nuestra familia se beneficie del cambio que nosotros hacemos y que, Padre, podamos ser una puerta abierta para que tú llegues a sus vidas. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias otra vez. Estamos hablando, ya, un aplauso a Dios. Estamos hablando de esta serie que se llama Sin Terminar, del libro de Hechos. Vamos a predicar de bastantes capítulos de este libro. Y lo que hemos hablado básicamente empezaba en el primer siglo, cómo la iglesia del primer siglo se esparció y creció, llegó hasta Europa, especialmente Italia, en Roma, y ahora en día la palabra de Dios ha llegado a todo el mundo, a todas las personas en el mundo, en todos los países. La palabra de Dios, quiero que sepas, sigue cambiando vidas el día de hoy. Y el deseo de Dios es alcanzar a muchas personas. El deseo de Dios es alcanzar a todas las personas. Dice la Escritura que Dios quiere que todos se salven, no unos cuantos, pero todos. Pero para que esto ocurra va a tomar que los cristianos, que tú y yo nos estiremos. El plan de Dios es que su reino crezca y que nuestra fe se estire. Para que más personas conozcan de Dios, nuestra fe tiene que estirarse. Quiero ser sincero contigo, si la iglesia no crece espiritualmente y numéricamente, la iglesia es un club social. Las dos señales que es una iglesia es cuando los miembros están creciendo espiritualmente y el número de los creyentes está en aumento. Y para que tú y yo estemos aquí hoy, alguien se tuvo que estirar. Alguien tuvo que ir a buscarte, alguien tuvo que predicarte la palabra, alguien tuvo que invitarte a un café. ¿Te acuerdas esas noches de café cuando estudiabas la Biblia? ¿Te acuerdas cuando alguien te iba a buscar y tú decías, ¿por qué me anda buscando este? Era porque se estaba estirando por ti. Alguien dijo, yo voy, yo lo busco, yo la busco, yo hago. Y alguien se estiró por nosotros. Y por eso estamos aquí sentados el día de hoy. Y te decía, Dios quiere que su reino crezca, pero que nuestra fe se estire. Hablábamos la semana pasada, hablamos de Pedro y Cornelio, cómo Dios viene a Pedro y estira la fe de Pedro, transforma la manera de pensar de Pedro, de no querer acercarse a gentiles o no judíos, y Dios le enseña, hay que estirar la fe. Para que el reino de Dios crezca, hay que estirar la fe. Hoy, en la clase de hoy, vamos a estar tratando el capítulo 12. La clase se llama ¿Quién tiene el control? Vamos a hablar de tres cosas distintas hoy. La primera, un rey que él creía que tenía el control. Un rey poderoso que él pensaba que por su cargo y su poder él tenía el control. Y como muchas personas a lo largo de la historia, se opuso a Dios y se opuso al mensaje de Dios. ¿Y sabes qué ha pasado con todas las miles de personas en la historia que se han opuesto a Dios y al mensaje de Dios? Todos ellos han muerto y el mensaje continúa. Vamos a hablar de un rey, vamos a hablar de un cristiano que confía totalmente en Dios.
Un cristiano que tiene una relación con Dios tan profunda que le permite dormir cuando hay peligro. Y la tercera cosa que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de una iglesia que hace lo que la iglesia se supone debe hacer en momentos difíciles. Una iglesia que ora, una oración poderosa, una oración que mueve el corazón de Dios, una iglesia que sabe que Dios está en control y no el rey. De esas tres cosas vamos a hablar el día de hoy. Y si tal vez tú te has preguntado, ¿Dios me escuchará mi oración cuando oro? ¿Le importará mi oración a Dios? ¿Te has preguntado eso? Yo sí. Yo me he preguntado, ¿le importará a Dios? O a veces no sé si te has preguntado, ¿quién está en control de este mundo? ¿Por qué si Dios está en control de este mundo pasan todas estas cosas? Y el capítulo de hoy te va a decir, Dios escucha tu oración y sabes que Dios sigue en control de lo que ocurre en este mundo. Vamos a empezar en Hechos 12, versículo 1. Que dice, por ese tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Cuando tú ves, hubo varios reyes que se llamaban Herodes. Cuando tú ves el nombre de Herodes en la Biblia, siempre habla de un tipo perverso. Todos los Herodes de la Biblia fueron malvados. Este Herodes Agripa es nieto de Herodes el Grande. Nomás para que sepas cómo vivía Herodes el Grande. Estaba tan inseguro y tan obstinado en su poder que Herodes el Grande, abuelo de mató a 3 de sus hijos para que no le pelearan el reino. Mató a una de sus esposas, mató a la suegra. ¿Ok? Incluso Herodes el Grande, el abuelo de él, como sabía que la gente no lo quería, dice la historia que cuando estaba en su lecho de muerte mandó arrestar a todos los nobles del pueblo y le dio a los soldados una orden. Les dijo, como yo sé que nadie va a llorar cuando yo me muera, quiero que en el mismo momento que yo muera, mates a todos los nobles del pueblo para que por lo menos lloren ese día. Esa era la fama de los Herodes. Y ahora tenemos aquí a Herodes, a Agripa, el nieto, igual que su abuelo. Este Herodes había sido amigo de Calígula, el emperador romano, y pensaba que él podía, pensaba que él tenía el poder. Vamos a continuar leyendo. Dice, mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio que esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Dice que arrestó a Santiago, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan de él, los hijos del trueno? Una vez que la mamá de Santiago y Juan vino y le dijo a Jesús, me gustaría pedirte una cosa, que en el cielo mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le contesta a la mujer, tú sabes, cuando quieres algo mandas a tu mami. Y fue la mamá, ¿qué no hace la mami por los hijos, no? Y fue la mamá a decirle a Jesús, quiero esto para ellos. Y Jesús dice, ¿y ustedes creen que pueden beber el mismo trago amargo que yo voy a beber? Y dijeron, sí podemos. Y aquí básicamente Santiago lo tomó. Murió a filo de espada. Y dice que cuando Herodes vio que al pueblo le pareció bueno matar a Santiago, quiso seguir de largo con Pedro. Después de todo era el rey. Él pensaba que él tenía el poder, él pensaba que podía hacer lo que le dieran gana, levantaba un dedo y gente vivía, doblaba el dedo y gente moría. Tenía en sus manos aparentemente el control. Él creía que estaba en control. La gente alrededor de él creía que estaba en control. Y el rey, en su orgullo y arrogancia, creía que él estaba en control. Me hace pensar en mucha gente a lo largo de la historia se ha querido burlar de Dios, ha perseguido el reino de Dios, ha hablado tonterías en la televisión, en los libros, gente famosa, científicos, hablando contra Dios. ¿Sabes el final de estas personas? En el hoyo, mueren. Gente le da la espalda a Dios. Gente abandona a Dios y abandona la iglesia y no quiere escuchar de Dios. Y camina lejos de Dios, como si fueran sus propios dioses. Esa era la actitud de Herodes.
Y si Herodes era tan malvado, ¿por qué Dios no lo aplastó antes? ¿Por qué no lo mató antes? ¿Por qué Dios tarda tanto en castigar a los malvados? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué tardas tanto en venir y acabar con este malvado? Dios es paciente. El deseo más grande de Dios es que todos nos salvemos. La razón por la que Dios no viene y acaba con esto es paciente. La paciencia de Dios purifica a la iglesia, pero también da la oportunidad de que mucha gente venga y lo conozca. Herodes creía que estaba en control. Y fíjate cómo era su orgullo en una reunión que tiene, ¿no? En el versículo 21, dice, cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. ¿Qué dijo? Ni lo menciona la escritura. Dice, el pueblo una gran ovación gritando, es la voz de un Dios y no la de un hombre. Él se sentía un Dios, se sentía increíblemente poderoso. Él se sentía como, yo no necesito a Dios, yo puedo pelear contra Dios, puedo pelear contra la iglesia, puedo perseguir a quien se me dé la gana. Y a veces nosotros nos ponemos contra Dios. Actuamos como que no necesitamos a Dios. Como si nosotros fuéramos nuestros propios dioses. Tomamos nuestras propias decisiones sin considerar a Dios. Regimos nuestra vida de acuerdo a cómo se nos da la gana. Tomamos nuestras decisiones, nuestra familia, ponemos nuestro horario, nuestras prioridades, como si no necesitáramos a Dios. ¿Cuál es el problema cuando vivimos así? Mira el siguiente versículo, el versículo 23. Al instante, un ángel del Señor golpeó a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios, así que murió carcomido por gusanos. Dice, un ángel del Señor lo golpeó. Los historiadores romanos, hubo un historiador romano presente en ese tiempo, se llamaba Flavio Josefo. Este historiador romano, que no era cristiano, era simplemente un historiador, él dice que Herodes pasó 5 días en agonía, con tremendo sufrimiento y dolor antes de morir. A partir de este momento pasó 5 días agonizante y murió, dice Josefo, en medio de terribles dolores. ¿Qué ocurre con la iglesia? Versículo 24 dice, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Déjate digo algo que ocurre con la fe. Entre más persecución hay, la fe más se extiende. Entre más gente quiere burlarse de Dios, la fe más se extiende. Entre más gente se levanta contra Dios, más la fe se extiende. Herodes olvidó y no supo que si se pone contra el pueblo de Dios, se pone contra Dios. La iglesia es perseguida. ¿Cuándo hay persecución en la iglesia? La iglesia es perseguida no por venir a sentarnos aquí, ¿ok? En el aire acondicionado. La iglesia es perseguida no porque venimos a cantar alabanzas acá. La iglesia tampoco es perseguida porque traemos Biblias a donde quiera que vamos. La iglesia es perseguida cuando la gente en la iglesia empieza a hablar a otros de Dios. Cuando la gente en la iglesia empieza a predicar la palabra de Dios afuera, es cuando la persecución viene. Nosotros nos podemos reunir todo lo que queramos aquí y jamás ser perseguidos. Pero en el momento que tú decides empezar a hablar de Dios a otras personas, es el momento en cuando la persecución inicia. Es cuando la persecución llega a nosotros. Pareciera que la persecución es a menudo un precursor de la multiplicación. El mensaje que tú y yo obtenemos transforma vidas, pero también hace sentir incómoda a la gente. La palabra de Dios hace sentir muy incómoda a la gente que no quiere vivir de acuerdo a ese mensaje. Cuando tú sabes que hay una forma de vivir y la gente no la quiere, viene el rechazo. Entonces te decía, hay un rey que creía que estaba en control. Ahora hay un hombre, un cristiano, que tiene perfecta paz
en medio de la persecución. Mira este hombre, versículo 6 de capítulo 12, dice: la noche antes de ser sometido a juicio, a Pedro lo arrestaron al inicio de la Pascua, y la Pascua dura 7 días. Este es el último día de la Pascua, al día siguiente era el juicio, por lo tanto ya tenía 6 días preso. Y su juicio al día siguiente, lo que iba a ocurrir realmente el plan era matarlo. Pedro sabía que lo iban a matar. El plan era matarlo, pero ¿qué ocurre? Antes de ser sometido a juicio, ¿qué hacía Pedro? Pedro dormía, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Yo me pregunto, ¿cómo alguien puede dormir? Si estás encadenado con 2 personas, es tu última noche de vida, al día siguiente el plan es matarte, ¿tú podrías dormir? Plácidamente, tal vez roncar. ¿Podrías roncar la última noche que te queda de vida? ¿Por qué Pedro entonces está dormido? ¿O está loco? ¿O quería morir? ¿O confiaba en Dios? Recuerdo mucho la historia de Daniel, cuando Daniel es arrojado al foso de los leones. Dice que durmió toda la noche, mientras que el rey que lo mandó al pozo no pudo pegar los ojos. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Estaba loco? ¿Quería morir o confiaba mucho en Dios? Pienso en David, cuando David se para frente a Goliat, un jovencito adolescente peleando con un hombre gigantesco, en el que nadie se atrevía a enfrentar. ¿Qué pasaba con David? ¿Estaba loco? ¿Quería morir? ¿O confiaba mucho en Dios? ¿Qué tal Jesús cuando está en el barco, cuando hay una tormenta enorme alrededor? Y Jesús duerme, dice la Escritura. ¿Jesús estaba loco? ¿Quería morir? ¿O sabía quién era? Yo no sé tú, pero si yo estuviera en lugar de Pedro, lo último que haría sería dormir. Lo último que haría sería roncar. Yo estaría asustado, preocupado, orando, pero él dormía. Qué increíble, ¿no? Lo que ocurre después, versículo 7, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó. Hace rato el ángel golpeó al rey y lo mató. Esta es la misma palabra que dice lo golpeó, pero a este lo golpeó para despertarlo. Tú dirás si estaba confiado, que lo tienen que golpear. ¡Ey! No sé cómo lo golpeó, ¿no? En el costado, para despertarlo, y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Tuvo que golpearlo para despertarlo. ¿Alguien tiene el sueño pesado? ¿Alguien te ha dicho por ahí, te puede pasar un tren por encima y no despiertas? Bueno, así estaba Pedro, tan dormido. Esta paz que sentía Pedro solo podía venir de Jesús. Esta confianza que sentía Pedro en sus últimas horas de vida. O sea, y Pedro sabía, Herodes no está en control, Dios está en control. No es el rey el que tiene mi vida en sus manos, es Dios el que tiene su vida en mis manos. No es la primera vez que Pedro estaba en la cárcel. En el capítulo 3 veíamos que ya había estado preso y que Dios lo había liberado de una manera increíble, de una manera muy poderosa. Pedro ya había visto a Jesús muchas veces librarse de los ataques de los fariseos. Pedro sabía, Dios está en control, no la gente. Pedro sabía, Dios me ha rescatado muchas veces. Hay una promesa que Jesús le hace a sus discípulos y les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te acuerdas de eso? Jesús prometió: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te puedo pedir un favor? Al que está a un lado de ti, dile: Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Voltea a verse, díselo. Ahora el del otro lado: Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestro Dios es fiel a sus promesas. Nuestro Dios no es un Dios que dice mentiras, es fiel a sus promesas. Así que quiero pedirte un favor. Quiero pedirte un gran favor. Si Dios prometió estar con nosotros todos los días, quiero pedirte este favor. Antes de llenarte de pánico cuando tengas problemas,
Antes de llenarte de terror porque hay dificultades y crisis o salud o dificultades, antes de que te llenes de miedo y falta de fe, recuerda cuántas veces Dios te ha rescatado. Antes de que quieras correr y abandonar la fe o que te quieras tirar, corre de aquí, huyamos, recuerda cuántas veces Dios te ha rescatado en el pasado. Porque esa es la razón por la que Pedro estaba profundamente dormido en la cárcel, porque se acordaba de cuántas veces Jesús lo había rescatado antes. Entonces, hasta aquí hemos hablado de un rey que creía estar en control, un discípulo que confiaba en Dios. Pero quiero hablarte de una iglesia que hizo lo que se supone que las iglesias deben hacer. Te quiero hablar del trabajo más importante que hace la iglesia. El trabajo más importante que hace la iglesia cuando hay crisis, en Hechos 12:5. El trabajo más importante que como iglesia podemos hacer, dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. El trabajo más importante que hacemos nosotros es orar. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay necesidades, oramos por iglesia, como iglesia. Cuando hay enfermedad, oramos como iglesia. Hicieron lo único que podían hacer, pero no solo era lo único, era lo más importante que podían hacer, era orar como iglesia en un plan, en una meta, unidos. Estaban en una oración. Yo te digo que si no es a Dios a quien corres primero cuando tienes problemas, significa que tu corazón no está puesto en Dios. Te repito, si no es a Dios a quien corres primero cuando estás en dificultades, significa que tu corazón no está puesto en Dios. Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oraba. Qué increíble. Cuando escuchamos de un hermano enfermo, la iglesia debe orar. Cuando escuchamos de un equipo misionero, la iglesia debe orar. Cuando escuchamos de debilidad o de pecado, la iglesia debe orar. Cuando escuchamos que necesitamos crecer, la iglesia debe orar. La iglesia tiene que venir, ponerse en oración a Dios. Muchos decimos, voy a esperar en Dios. Pero para muchas personas la verdad es que esperar en Dios significa cruzarse de brazos y no hacer nada. ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando en Dios. ¿Y qué estás haciendo mientras tanto? Nada, estoy esperando en Dios. Pero en realidad en esta iglesia lo que esperar en Dios significaba era vamos a orar. Pedro estuvo 6 días en prisión y la iglesia estuvo orando por él 6 días. Mientras esperaban en Dios, lo que hacían era orar. Mientras tú y yo esperamos que Dios nos rescate y que Dios nos salve y que Dios nos llene, nuestro trabajo es orar fuertemente. Dice aquí fervientemente. Orar. Mientras llega la salvación a la gente que amamos, orar. Lo que tengamos que esperar, orar. ¿Sabes? Hay una lista de hijos que tenemos puesta con los nombres de nuestros hijos como papás. No sé si tienes una copia de esa lista, pero lo que empezamos a hacer los padres, empezamos a orar por los muchachos en esa lista. Sabemos que van a venir a Dios, no tenemos duda que se van a convertir, que sus vidas van a cambiar, pero mientras eso ocurre estamos orando por ellos. En lo que Dios empieza a transformar sus vidas y Dios los trae, mientras esperamos estamos orando por ellos. Si tu hijo no está en esa lista, asegúrate que lo pones. Si no tienes una copia de esa lista, asegúrate que la consigues. Puedes hablar con mi esposa para hablar de la lista de nuestros hijos. Que tu hijo esté ahí para que muchas personas oren por él. Mientras Dios actúa, la iglesia ora. Mientras queremos ver los milagros y esperamos, la iglesia ora. Dice, oraba fervientemente. ¿Qué quiere decir fervientemente? La palabra fervientemente, si lo buscas en el diccionario, quiere decir que es un celo ardiente hacia las cosas de piedad, o sea, un celo profundo, algo que te quema dentro de ti, algo que tienes que expresar. Dice que es con mucho entusiasmo. Eso es lo que la palabra ferviente quiere decir. Si tu oración no sientes que llega, tienes que preguntarte, ¿es tu oración ferviente? Si tú sientes que tu oración no llega más allá del techo, tienes que preguntarte, ¿es ferviente mi oración? No.
Te comparto algunas cosas de la oración de esta iglesia que tal vez puedas checar con tu oración y decir, necesito cambiar para orar como esta iglesia. Algunas cualidades en la oración de esta iglesia, ¿ok? La primera cosa que te puedo decir en la oración de esta iglesia es que era precisa. Sabían lo que estaban pidiendo. No solo le pedían, Dios, acompaña a Pedro. No, Dios, queremos que saques a Pedro de la cárcel sano y salvo. Había una precisión, sabían lo que estaban orando. Cuando oras por tus hijos, ora claramente por el nombre de tus hijos, qué es lo que quieres ver en la vida de tus hijos, qué es lo que quieres que cambie. Cuando oras por tu matrimonio, oras con precisión de tu pareja, tu matrimonio, lo que quieres ver en tu matrimonio. Sabes lo que pides. Cuando oras por, si estás buscando novia, bueno, los solteros no están hoy aquí, algunos se fueron a la playa, pero yo les diría a los solteros, cuando ores por un novio, no nomás pidas por un novio, pide por un novio que ame a Dios, una novia que ame profundamente a Dios, que cuando ores por un trabajo, no le pidas cualquier trabajo, porque te va a dar cualquier trabajo. Pídele un trabajo que te permita no solo ganar lo que necesitas, pero que te permita amarlo a Él y servirlo a Él. Esta iglesia oraba de una manera precisa, sabían lo que estaban pidiendo. Otra cosa que había es que era una oración poderosa. Oraciones mediocres no. Y a veces orar puede ser gritando, a veces es profundo, pero oraciones mediocres no. Es una oración que viene desde adentro, que está sabiendo que hay pasión y confianza. Y esa es la otra cosa, confianza en con quién estás hablando. Cuando hablas con Dios, estás hablando con el que puede cambiarlo todo, transformarlo todo, tocarlo todo. Cuando mis hijos vienen y me piden algo, yo quiero que ellos confíen en mí y sepan que pueden contar conmigo a lo que sea. Y si eso es con mis hijos, imagina con Dios, con nuestro Padre. La otra cualidad en esta oración es que era una oración persistente. Muchos de nosotros oramos por una cosa una vez o tal vez dos veces y como no nos la dieron, decimos, no, pues ya voy a dejar de orar por esto. No somos constantes ni persistentes al orar. Nos cansamos demasiado rápido. No somos persistentes para orar por lo mismo y esperar en Dios orando. No somos constantes al orar. Pero esta iglesia era la oración precisa, poderosa, de confianza, persistente. Y el resultado de una oración así, versículo 8. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la ciudad, siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad estaba sucediendo. Pedro estaba en una prisión, básicamente podríamos llamarle de máxima seguridad en aquel tiempo, guardias grilletes en sus manos, un guardia de cada lado, un guardia en la puerta, había después otra puerta con más guardias, otra puerta con más guardias. Creo que las películas de Hollywood se quedan cortas comparadas con este rescate. Tanta protección, tanta seguridad, pero por la oración, dice, este milagro ocurrió. Es tan importante aprender a esperar en Dios sin rendirnos. Es tan importante aprender a esperar en Dios sin desanimarnos, sin parar de orar, pero de una manera persistente. Necesitamos aprender a no rendirnos mientras esperamos en Dios. Tan importante nosotros. Versículo 10, pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y ésta se abrió por sí sola frente a ellos, de manera que cruzaron la puerta y comenzaron a caminar por la calle. De pronto el ángel lo dejó. Cuando lo sacó de la prisión, lo llevó hasta la calle, ya no había ningún peligro, dice que el ángel lo dejó. Porque los milagros de Dios en nuestras vidas están conectados a las oraciones fervientes que hacemos. Cuando tu fe se estira, es cuando puedes ver el poder de Dios trabajar en tu vida. Cuando tu oración se estira y es ferviente y es precisa y es poderosa y está en confianza y es persistente, vas a ver milagros pasar en tu vida.
Los milagros siempre están precedidos de una oración ferviente, una oración desesperada, una oración angustiosa, una oración poderosa. Es cuando Dios se mueve y vemos milagros en nuestra vida. Hacia el final de la historia, dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Llegó Pedro a la casa donde estaba la reunión de los discípulos. Llega la sirvienta, ¿no? Y esta escena es bien chistosa porque dice que la está tocando. Llega la sirvienta, abre la puerta. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, o sea, lo vio, se dio cuenta que era él, se emocionó tanto que no le abrió. Y dice que corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está en la puerta. No le abrió. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin le abrieron la puerta, lo vieron, quedaron asombrados. Él le hizo señales para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago, que no a Santiago el que murió, pero este es Santiago el hermano de Jesús, y a los demás hermanos lo que pasó. Dijo, y después se fue a otro lugar. ¿Por qué fue Pedro directo a la casa de esta mujer? ¿Qué había de especial en esta casa? ¿Por qué la iglesia se reunía en esa casa? Algunas cualidades de la casa de Dios. Primero, la casa de Dios tiene que estar llena de fe. Este lugar tiene que estar lleno de fe. Tenemos que creer algo, tenemos que creer que cuando nos reunimos nosotros, la presencia de Dios está en este lugar. ¿Alguna vez alguien dijo, no, yo no siento la presencia de Dios cuando vengo a la iglesia? Y yo le digo, pues tu Dios está medio incompleto porque yo veo en la Biblia que Dios está en todo lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Dice, y estamos confiados de que así es. Lo más importante en una casa no es ni la gracia, ni el amor. ¿Sabes qué? Esa es la fe. Porque lo que nos da la salvación es la fe. ¿Okay? Lo más importante en una casa no es el béisbol, ni el softball, ni la economía. Es la fe. Y si algo vas a cuidar y guardar en tu casa, si algo quieres tener en tu casa, lo primero que debes tener es la fe. Padres, tenemos una gran responsabilidad. De lo primero que le vamos a enseñar a nuestros hijos es la fe. Mira, lo más probable es que Junior jamás va a jugar béisbol profesional, pero puede ser un cristiano profesional. Junior tal vez nunca va a jugar fútbol profesional, pero puede ser un cristiano profesional. La fe va antes. A nuestros hijos tenemos que enseñarles, la fe va antes. La fe es primero. Una casa llena de fe. ¿Qué otra cosa tenía esta casa? Esta casa estaba llena de una familia espiritual. Cuando nos reunimos, tenemos una familia espiritual. Dice que María abría su casa a los hermanos para orar, para confraternizar, para pasar tiempo, para cuidarse, para estar protegidos. Necesitamos crear papás para nuestros hijos, necesitamos crear una casa a la que nuestros hijos quieren regresar. Sin que les tengas que hacer manita de coche para que vuelvan, pero que quieres que regresen. Cuando ellos salen, que los hijos sepan, en mi casa hay un lugar seguro. Creamos un ambiente que nuestros hijos desean volver cuando salen. Todos nuestros hijos van a salir. Pero si podemos crear un hogar así, nuestros hijos van a regresar y van a querer regresar a nuestras casas. Como iglesia, no sé si te has dado cuenta de lo que queremos hacer. Queremos crear un lugar que cuando no vienes, por cualquier razón, extrañas no haber venido. Queremos tener un lugar que cuando no llegaste a la reunión, digas, me hubiera gustado estar ahí. Me encantaría estar ahí. En el que digas, ¿sabes qué? No puedo faltar a la iglesia. Yo sé que está esto, está el otro, pero tengo que ir a la iglesia. Tengo visita, mamá, véngase, vamos a la iglesia. Papá, véngase, vamos a la iglesia. Amigo que me visitas, vente, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algo especial
en la familia espiritual que tenemos. Sí. La otra cosa en esa casa es que era una casa llena de libertad. Los cristianos eran perseguidos, era ilegal ser cristiano equivalía a ir a la cárcel y muy posiblemente la muerte, pero tenían un lugar, un refugio al que podían venir y sentirse libres de practicar su fe, sentirse libres para orar, libres para alabar a Dios. De igual manera con la iglesia hoy. La idea es tener un lugar en el que podemos venir y ser libres, que en la iglesia podamos ser quienes realmente somos. Libres, cuidados, protegidos, confiados, seguros unos con otros. Un lugar lleno de libertad donde puedo ir y gozarme en Dios y gozarme con mis hermanos. Esa es la iglesia que queremos ser. Que la gente pueda y quiera regresar cada domingo. Cuando veo este capítulo, me doy cuenta, hermanos, que primero, Dios está en control. Segundo, que cuando confías en Él, cuando realmente te das cuenta que Él te rescata otra vez de lo que ya antes te ha rescatado, cuando puedes orar, te das cuenta que Dios escucha nuestra oración. Dios escucha nuestras oraciones. Nosotros tenemos que ir mucho más en oración a nuestro Dios. Este es el área, especialmente a los hombres, hablando continuamente que pregunto a los hombres, escucho a los hombres, no oro mucho, porque tal vez estamos pensando que nosotros podemos hacer algo y nosotros no podemos hacer nada, al menos nada bueno. Es Dios el que hace todo. Es Dios el que hace todo. Necesitamos orar mucho más, nuestras rodillas mucho más a Dios que puede hacer todo. Vamos a terminar en una oración, muchísimas gracias. Si puedes ponerte de rodillas conmigo, adelante. Vamos a orar. Y después vamos a terminar en una alabanza más.